Eso, por ejemplo, se usa para inspeccionar este tipo de cosas. Tengo un aro y la iluminación está alrededor del botón. Ahí una iluminación. Entonces, lo que hace es iluminar toda esta parte, no acá arriba, sino al lado, y la cámara está arriba. Y bueno, es una iluminación directa, ¿no? No hay diferentes iluminaciones y cada una va a servir para diferentes funciones. Por ejemplo, el backlight, el que decíamos, el de la radiografía. Yo quiero inspeccionar un poquito de, puede ser proyectos grandes o puede ser menos de Navidad, ¿no? Y todos tienen los filamentos, ¿no? Eso va a ser lo que da la luz. Entonces, para inspeccionar que todos tengan el filamento, porque la fábrica de producción llegan garantizando que su producción está 100% de acuerdo a los parámetros, ¿no? Entonces, imagínense que salga un poco en el filamento, no va a iluminar, va a tener un reclamo y es un problema para la declaración de calidad. Entonces, quieren garantizar de que todos los poquitos tengan el filamento, porque es lo más obvio, ¿no? Entonces, con esta iluminación de backlight, la iluminación está atrás y yo pongo el poquito adelante. Esto lo puedo hacer porque el foco es transparente, ¿no? Y lo que hago es recalcar el filamento. Pero ¿qué pasa si utilizo otro tipo de iluminación? Puedo tener esto, entonces ahí ni siquiera podemos a simple vista distinguir, ¿no? ¿Cuál es el filamento? Aquí en esta parte no sé si está realmente conectado o no. No puedo ver. Aquí más o menos, pero lo veo muy borroso. En cambio, aquí sí lo puedo ver muy bien, ¿no? Lo ideal en la parte de iluminación es que haya un contraste, un alto contraste entre el objeto que voy a inspeccionar y el fondo, ¿no? Entonces, un alto contraste, ¿qué quiere decir? Que el objeto que voy a inspeccionar tiene que ser lo más negro posible y el fondo lo más blanco posible. Por lo contrario, el objeto que voy a inspeccionar es lo más blanco posible y el fondo lo más negro posible. Pero la idea es que tenga el mayor contraste posible. Para este caso, el objeto que voy a inspeccionar es negro. ¿Ya? Ahora, hablamos de la luz polarizada. Por ejemplo, yo quiero inspeccionar la tapa, ¿no? De compota o de algún producto, pero esas tapas son mecánicas, o el Gatorade, ¿no? El Gatorade que tiene el botoncito para ver si tiene vacío o no. Entonces, si la tapa está con vacío, está hundido. Si no tiene vacío, está sobresale, ¿no? Ese es un tipo de tapa. Entonces, aquí podemos ver que yo quiero, pero no quiero inspeccionar si está hundido o está salido. Quiero inspeccionar las letras. Entonces, si lo ilumino directamente, voy a tener muchos reflejos y no voy a ver las letras. Entonces, con polarización, yo puedo, no me interesa cómo esté el objeto y voy a ver bien la letra. Aquí, por ejemplo, lo que voy a inspeccionar es que la etiqueta esté bien impresa, ¿no? Hay diferentes fuentes de luz, como pueden ser fluorescentes, tipo LED, halógenas, y cada una tiene sus características y sus funciones. Las LED, por ejemplo, son más económicas, menos consumo, las fluorescentes, digamos, hay de diferentes formas, y todo depende mucho de la aplicación. En resumen, hemos visto las tres primeras y vamos a centrarnos más en realmente lo que nos interesa, las funciones de infección. Entonces, como mencionaba anteriormente, ¿qué son las herramientas de visión? Las herramientas de visión son algoritmos de software que pueden implementarse para inspeccionar cualquier tipo de objeto. Es software solamente. La cámara tiene un procesador y otro programa, nada más. ¿Ya? Y bueno, podemos tener que yo puedo estas herramientas ponerle la forma que yo desee, ¿no? Yo puedo centrarme en determinada parte, ponerle la forma que yo desee y puedo tener gráficos
de esa región que estoy inspeccionando y puedo tener reportes de las decisiones que toma la cámara. ¿Ya? Eso es lo que hace la cámara inteligente, por decirlo así. En el pasado, ¿qué era lo que se tenía? Se tenía una cámara análoga, ¿no? También análoga, mañana, sino análoga, que iba conectada a una tarjeta en una computadora. Entonces, la señal análoga, por decir, el cable coaxial que se usa o el cable de video, ¿no? En un DVD, por ejemplo, el cable de video tenía un conector igual, iba de la cámara a la computadora. La computadora hacía la conversión de análogo a digital, digitalizaba la imagen y la tenía en la memoria de la computadora. Y la computadora, por medio de un software, ¿no? Como puede ser LabVIEW u otros, tenía los algoritmos dentro de la computadora. Y la computadora hacía el análisis y daba los resultados. Pero es casi imposible poner la computadora en medio de la maquinaria. Entonces, si yo quiero inspeccionar el nivel de las botellas de Coca-Cola, es muy difícil que yo instale una computadora para poner una cámara latina. Entonces, Comex lo que ha hecho es hacer este modelo de cámara, que es un modelo totalmente integrado, ¿no? Que ya tiene todo. Entonces, esta cámara hace todo lo que se hacía antes con una cámara de la computadora. Todo esto tiene la computadora internamente. Entonces, aquí hay algunas herramientas. En realidad, la primera es como tener un Photoshop en la misma cámara. O sea, yo puedo maquillar las imágenes, puedo mejorarlas, tener filtros, procesamiento. Pero aparte de eso, tengo herramientas ya más inteligentes. Por ejemplo, puedo localizar objetos. Digamos, yo puedo tener esta botella, le tomo una imagen, y yo puedo tener una herramienta que me diga dónde están las letras también. La tomo la imagen y tengo una herramienta que le digo, búscame donde dice San Luis. Y lo busco, lo identifica y me da las coordenadas dentro de la imagen. Entonces, también puedo tener conteo. El conteo básicamente, por ejemplo, para aplicaciones en una canasta de gaseosas, puedo contar cuántas botellas hay. Si necesito, por ejemplo, hacer esa aplicación muy rápido, puedo hacerlo fácilmente con las cámaras. Puedo hacer mediciones, por ejemplo. Para hacer estas botellas de plástico, se utilizan preformas. No sé si ustedes conocen el proceso. Se utiliza una preforma más o menos de este tamaño, que lo que tiene, todo este plástico lo tiene compactado. ¿Para qué? Para poder manipularlo mejor. Eso después se calienta, se sopla y queda la botella. Este plástico necesita tener unas distancias, unas tolerancias y unas medidas exactas. Yo puedo medir el espesor de la botella cuando se hace la reforma. O puedo también medir el diámetro, el paso de la rosca, etc. Bueno, ya está la aplicación que vamos a hacer con las cámaras. Por ejemplo, el procesamiento de imágenes, tenemos varias alternativas. Y como pueden ver en los cuadritos, si comparan este con lo que está en fondo, pueden ver la diferencia, ¿no? Ahí son mejoras que se hacen a la imagen, porque yo puedo tener una limitación con la parte de iluminación, ¿no? Pero puedo agregar filtros dentro de la cámara para mejorar las imágenes. Y hay varios algoritmos que ya son bastante especializados para poder procesar en detalle cada uno. La idea con esto es que podemos hacer filtros y hacer un preprocesamiento antes de hacer el análisis. El posicionamiento, lo que les mencionaba antes, normalmente, por ejemplo, yo tengo la cámara de instrumento de la botella, pero estamos hablando a través de un transportador, ¿verdad? Pero el transportador no es realmente del mismo tamaño de la botella, entonces la botella está avanzando, pero puede moverse al ancho del transportador.